Es un placer presentarle a la ministra de la Mujer, quien ya está aquí con nosotros, Mayra Jiménez, quien es una sindicalista, viene del movimiento sindical dominicano, viene del interior del país, de San Pedro de Macorís, y sorprendió su nombramiento al frente del Ministerio de la Mujer, porque ella no era de las que sonaban, por lo menos aquí en la capital y en los medios de comunicación. Ahí la tenemos al frente de ese ministerio, y ayer ella presentó su plan de trabajo para los próximos 100 días. Así que bienvenida, Mayra, y cuéntenos en qué consiste ese plan. ¿Y cómo llegó? Hablamos un poquito de Mayra. ¿Cómo se produjo este nombramiento? Porque la verdad que mucha gente se sorprendió de su designación. Bueno, Adalberto, hay que esperar que esa sorpresa para mucha gente, no tanto del país, sino de la capital, haya sido para bien. Yo pienso que se tiene a veces la perspectiva de que el país es la capital, Adalberto, y quien no está en la capital, quien no está en los medios, entonces no existe. Y yo creo que el señor presidente de la República, con mi designación y la de otros funcionarios también, ha mandado un mensaje. Yo me alegra mucho, por ejemplo, de que tenemos una viceministra que es de Dajabón, tenemos una viceministra que es de Samaná, tenemos una viceministra, estoy hablando del Ministerio de la Mujer, que es de San Pedro de Macorís, y tenemos una viceministra que es de Puerto Plata. En fin, yo pienso que en el Ministerio de la Mujer hay una expresión del país y de sus regiones, pero también hay una expresión de un gran compromiso con que las cosas se hagan bien. Desde muy joven participo en el movimiento social, en el movimiento laboral. He participado también en todo el proceso de lucha de las organizaciones de las mujeres por la igualdad, por la inclusión y por sus derechos desde que soy una adolescente. Entonces, para mí, lo que significa este desafío es una gran oportunidad de poder hacer desde el Estado lo que he hecho toda la vida. Muy contenta y muy feliz de poder servir a el país, a la República Dominicana, desde una institución que está destinada a impulsar las políticas públicas del Estado Dominicano en todo lo que tiene que ver con la igualdad, con la inclusión y con los derechos de las mujeres. He encontrado un ministerio que presenta grandes desafíos y yo quisiera verlo y así asumirlo como una gran oportunidad para mostrar al país todo lo que podemos hacer las mujeres impulsando políticas públicas, sobre todo cuando se cuenta con el apoyo de un presidente como el presidente de la República, el señor Luis Abinader, que está comprometido con impulsar la agenda que potencien los derechos de las mujeres. ¿Cuáles son esos desafíos, y de las niñas, Mayra, en la República Dominicana? que encuentran en el ministerio? Adalberto, nosotros encontramos un ministerio disperso, desarticulado, ofreciendo servicios muy precarios a las usuarias. Un ministerio muy cuestionado por la sociedad dominicana, que entiende que desde su institución no ha cumplido su rol de manera efectiva y por lo tanto incluso cuestionando su pertenencia. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer tiene una gran responsabilidad en el país. Los ministerios de las mujeres en el mundo existen por la batalla, por esa gran lucha que han librado a las mujeres en el ámbito internacional, en el ámbito local, para tener una instancia que vele por sus derechos, que promueva la igualdad, que promueva la inclusión. Y en ese sentido, la República Dominicana, al igual que muchos otros países, asumió ya hace muchos años el compromiso de tener una instancia al más alto nivel para fomentar estas políticas públicas. Pero yo quiero decir, con la responsabilidad que me caracteriza, que lo cierto es que este ministerio estuvo fundamentalmente en los últimos años usado para proselitismo político. No se explica los niveles de debilidad
institucional que nosotros hemos encontrado en el Ministerio de la Mujer. Y repito entonces que estoy muy clara, Adalberto, que los funcionarios de esta gestión de gobierno, de una gestión de gobierno muy comprometida con hacer las cosas bien, no estamos para venir a quejarnos y a decir, miren lo que hemos encontrado. Tenemos que presentar al país lo que estamos encontrando, pero sobre todo tenemos la gran responsabilidad de transformar esas instituciones, de fortalecerla y de ponerla al servicio de los mejores intereses de este país para que avancemos hacia el desarrollo humano y sostenible con el que estamos comprometidos. Y a eso vamos. Ese Ministerio de la Mujer es el resultado de largas luchas de las mujeres dominicanas, de las organizaciones feministas de la República Dominicana. Pero ese ministerio se creó en esas circunstancias, pero nunca se le ha dotado de los recursos económicos suficientes para actuar. Así es. ¿Ahora qué pasa? Es el segundo ministerio en este momento con el presupuesto más bajo del país. Después del de la juventud. Después del de la juventud y con tantos desafíos. Yo debo decir que el presidente de la República, como una muestra de su compromiso con impulsar los derechos de las mujeres e inclusive en medio de esta precariedad económica que vive el país, en medio de esta gran crisis sanitaria y también crisis económica, ha destinado fondos extraordinarios del presupuesto complementario hacia el Ministerio de la Mujer. Y con esos fondos hemos podido, conjuntamente con el señor presidente de la República, anunciar al país el día de ayer que vamos a abrir 12 nuevas casas de acogidas. Señores, las casas de acogida existen por ley desde el año 2003. 17 años han transcurrido. Sin embargo, debería haber una de estas casas en cada una de las provincias del país. ¿Y usted sabe, Adalberto, cuántas encontramos? Encontramos 3. 3 casas de acogida funcionando y yo debo decir de manera muy precaria, por una parte. Por otra parte, encontramos una casa de acogida en un sector de la capital, terminada, pero no está habilitada, o sea, terminada en su construcción, y una en proceso de construcción en Jaina. Ayer anunciamos que en los próximos 120 días vamos a abrir 12 nuevas casas de acogida, 10 nuevas y vamos a habilitar las 2 que están en proceso. Y eso, ¿Dónde estarían ubicadas? Por un tema de ley no damos información precisa de las ubicaciones. Lo que sí puedo decirle al país es que estas casas las vamos a abrir, las 10 nuevas, porque ya hay 2, una en la capital y una en Azua, en las principales provincias del país donde los índices de violencia contra las mujeres son más altos. Responde entonces a una estrategia de ir a dar respuesta donde tenemos el problema principal. Pero no es solo casas de acogida. Necesitamos también fortalecer las oficinas del Ministerio de la Mujer, esas que están en todo el país y que ofrecen servicios psicológicos, que ofrecen asistencia legal a las mujeres en problema. Esas casas donde es el único espacio. Que aspiran a que ofrezcan esto, porque no siempre lo logran. Lo tienen abogadas, tienen psicólogas. Adalberto, pero yo quiero decirle al país que nosotros tenemos abogadas y psicólogas en el Ministerio de la Mujer que trabajan con todos estos casos, que te llevan 20 expedientes, 36 casos al mes, y lo que el Estado le paga es 28,000 pesos, el salario máximo son 33,000 pesos. O sea, es un ministerio que, por lo que usted decía, por carecer de tantos recursos, tiene mucha precariedad para ofrecer los servicios. Ayer también se anunció... Pero hay lo siguiente, Mayra. Yo conozco un poco porque hice hace unos cuantos años una serie de trabajos por provincia sobre el tema de la violencia de género. Y nos encontramos con casos que las directoras provinciales de la mujer nos decían, aquí llegan las denuncias, pero nosotros no tenemos un policía para ir a investigarlo. Y cuando vamos al cuartel, el cuartel no tiene tampoco. No, quizás
Quizás hay en una precariedad o no tienen un medio de transporte ahí voy, para trasladarse. quizás la demanda no es tener el policía, es que cuando se produzca la orden de aprehensión, la policía responda. Porque la policía existe, está ahí y tenemos suficientes en la policía. Hay con qué dar el servicio si hay un compromiso. Se supone que hay, siempre hay. Si hay un compromiso con responder a esta necesidad, pueden aparecer los policías. Por eso necesitamos de una revisión integral de todos los protocolos de atención, que no solo son los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer, que pasa por ese servicio, por una parte de la Policía Nacional y también del Ministerio Público, claro, que necesitamos que esas unidades de género... Quería pedirle que nos aclare un poquito. Que esas unidades de género del Ministerio Público, que son las que instrumentan los expedientes, que luego van a ser conocidos por los jueces, hagan su trabajo de manera eficaz. Y también que cuando ese Ministerio Público, repito, emita una orden de aprehensión contra un agresor, este señor no se pase meses sin que aparezca y que la policía no lo encuentra, pero la mujer sabe que él duerme en la casa de su padre, la mujer sabe que él pasa por el frente de la casa de su familia, de su padre, de su hermano, que pasa por el frente de la casa del tío y del pariente, hasta del padrino, diciendo aquí estoy y cuando tú aparezcas ya sabes lo que va a pasar con tu vida. O sea, mientras la comunidad sabe que esa persona está transitando, entonces muchas veces resulta que no lo encuentran, que la policía no lo encuentra y eso tiene que cambiar, Adalberto, porque hay que dar una respuesta integral. Pero la prevención de la violencia, señores, es fundamental y no la vamos a lograr solo con las medidas cuando ocurre el hecho. Nosotros necesitamos trabajar todo lo que tiene que ver con esa parte de prevención. Y entonces ahí juega un papel muy importante un ministerio como el de educación. Esta problemática hay que abordarla desde las escuelas. Sí. Son múltiples factores que influyen y no ha habido en el mundo una política exitosa de combate a la violencia que no pase por las escuelas. Hay problema cultural en este país que hay que trabajarlo y hay que cambiarlo. Entonces nosotros tenemos una visión de que se requiere de una estrategia integral. Dominicanos, dominicanas, usted sabe por qué la mayoría de por qué muchas mujeres cuando inician un proceso terminan retirándolo o desentendiéndose o no asistiendo. Porque esa persona que la agrede, que violenta su derecho, es la misma que es el soporte económico de su familia, Adalberto. Es el que paga la alimentación de sus hijos. Y entonces ayer el presidente de la República anunció que como parte de esta política integral de combate a la violencia, vamos a dar una asistencia económica a las mujeres que estén en condiciones de violencia, pero que además estén en condiciones de vulnerabilidad económica y social. Y quiero precisar... ¿Cuál es el monto que hay para eso? El presidente anunció que esas mujeres que están con precariedad económica, porque no solo vemos casos de mujeres que tienen precariedad económica, hay quienes no lo necesitan. Ahora bien, quienes lo necesitan, que son la mayoría, van a recibir una asistencia económica de 10,000 pesos. Pero ¿cuántas mujeres serían beneficiadas? Han previsto. La aspiración de nosotros es bajarlo, ese número. La aspiración de nosotros es que sean las menos, porque con las iniciativas que vamos a desarrollar, sí, nosotros hicimos un cálculo, eso puede implicar para el presupuesto nacional alrededor de 200 millones de pesos. Son 3 centavos en comparación con el monto del presupuesto global. Pero eso puede variar porque, por ejemplo, tenemos 3 casas de acogida, vamos a abrir 12 y el presidente también lo anunció, vamos a desarrollar una gran campaña de información que permita que las mujeres en todos los rincones del país sepan que si está en condiciones de riesgo, vamos a ir en su auxilio. Adalberto, mire, es grave. Yo estuve en Santiago y me encontré con una madre
que no puede regresar a su casa, que tiene sus hijos dispersos, que solo tiene el pequeño de ella de 8 años. Y ella me decía, ministra, deme empleo, empléeme aquí, yo puedo cocinar, yo puedo limpiar, porque es que yo no puedo volver al barrio, yo no puedo volver a Cienfuegos en la capital, porque ahí vive esa persona que yo sé que si me ve me va a quitar la vida. Y ella me decía, yo necesito mudarme, pero yo no tengo con qué. Nuestras mujeres salen de las casas de acogida solo con la ropa puesta, sí, porque muchas veces tienen que salir, abandonar sus casas y dejarlo todo. Entonces necesitamos de un Estado responsable, de un Estado solidario con los más vulnerables. Y yo quiero decir entonces Mayra, hay un tema, que esto, Adalberto, no es un gasto. Es una inversión, mucha gente la ve. Es una inversión social, sí, a la que el Estado tiene que responder con aquellas mujeres que lo necesitan. Hay un tema, otra dificultad que hemos visto en la política de género del Estado Dominicano, y es la dispersión y la falta de centralización. Se supone que el Ministerio de la Mujer debería ser el organismo rector de la política de género del Estado. Lo es, pero en la práctica no. Lo es en la ley. Lo es en la ley. En la práctica lo que nosotros acabamos de ver es que la Procuraduría General de la República tenía un programa contra la violencia de género que realmente era la norma de que todo el mundo lo aplicara a partir de la Procuraduría. No era el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría ejecutaba. Entonces, usted se mencionó el Ministerio de Educación. Todos los ministerios y todas las instituciones públicas deberían de normarse por la política que trace el Ministerio de la Mujer. Eso no ha sido así siempre. No ha sido así. ¿Será así? Así será, porque hay una vocación, hay un interés y un compromiso de esta gestión de gobierno de fortalecer la institucionalidad del país. Y eso pasa por ese proceso. Efectivamente, muchos programas que deberían estar desarrollando los ministerios estaban en otra área de gobierno, donde habían funcionarios interesados en esos programas, porque eran de alto impacto y porque eso servía, entiendo yo, incluso para su propia proyección política. Y te quiero mencionar 2 casos. En el caso del despacho de la primera dama y del gabinete social, habían muchos programas que debían estar en otras instituciones, en el Ministerio de la Mujer. Hay programas que todavía estamos pendientes, que vayan al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de la Juventud y a otros programas. Yo quiero poner un ejemplo muy práctico. Nosotros estamos coordinando una mesa como Ministerio de la Mujer, como ente rector de estas políticas públicas, para diseñar un plan acelerado de prevención en embarazo en adolescentes. Ahora, ¿qué hace el Ministerio de la Mujer? El Ministerio de la Mujer convoca a los actores que tienen que estar en el diseño de esa política pública. Lo estamos haciendo a partir de un plan en el que ya se ha trabajado en la sociedad, con las organizaciones de sociedad civil, con las propias instituciones del Estado, pero que ha estado ahí, el PREA, y que requiere de su aplicación y de su actualización. De su actualización a partir de la nueva realidad que tenemos en el país. Cuando este plan de prevención en adolescentes se discutió, no teníamos el COVID, no teníamos esta pandemia, pero tampoco teníamos una gestión de gobierno que tiene un programa por el que este país votó, que prometió y que va a cumplir. Entonces, estamos en esa fase de adecuación de lo que vamos a estar implementando. ¿Con quién lo estamos haciendo? Con el Ministerio de Educación, lo estamos haciendo con el Ministerio de Salud Pública, con el Servicio Nacional de Salud Pública, lo estamos haciendo con el Ministerio de la Juventud, porque son jóvenes, lo estamos haciendo con CONANI. Entonces ahí estamos como Estado mandando una respuesta y estamos siendo asistidos y asesorados por los organismos internacionales como el Fondo de Población y Familia de Naciones Unidas, que trata estos temas. Entonces, nosotros estamos en esa vía de fortalecer la institucionalidad, pero que cada quien juegue su rol, Adalberto. Usted me conoce. Yo soy absolutamente abierta a la cooperación, a la articulación. Creo en ella y la fomento, pero no en la sustitución.
lo que le corresponde desarrollar como política pública al Ministerio de la Mujer, vamos a estar ahí para hacerlo, porque de lo contrario sería continuar con más de lo mismo y eso no es lo que quiere el presidente de la República y no sería tampoco con lo que nosotros estaríamos participando. Yo sé que el tiempo en televisión es corto, pero no podemos dejar de decir que ayer se anunció al país que vamos a someter al Congreso Nacional una ley para atender, prevenir y sancionar la violencia. Estamos trabajando aceleradamente en el Ministerio de la Mujer para concertar ese proyecto de ley, que también se ha venido discutiendo en el país desde el año 2012. Y el proyecto que ya existe en el Congreso para prohibir el matrimonio infantil, no. ¿ustedes lo van a apoyar? José Horacio Rodríguez lo ha impulsado con mucho brío. Absolutamente, y lo dijimos, se dijo ayer públicamente, nosotros tenemos un compromiso como gobierno de que el matrimonio infantil en la República Dominicana hay que combatirlo en los dos niveles. En el ámbito legal, es una vergüenza para la República Dominicana que tengamos matrimonio infantil legalizado, legitimado. Pero por otra parte, hay que desarrollar toda una política de orientación y de trabajo para que estos matrimonios tampoco se den de hecho. Y entonces ahí hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con toda la sociedad. Y entonces yo quiero decir que estamos hablando de estas acciones que son el gran desafío para los primeros 100 días. Ahora, en el Ministerio de la Mujer estamos trabajando para presentar el plan integral de trabajo que vamos a presentar en el mes de noviembre como fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y supongo que están trabajando en el presupuesto, que ya lo tienen para el próximo año. Ay, sí, y negociando con Rijo. Y negociando con Rijo. Con Rijo y con Jochi Vicente, Dios. Pero hay un compromiso, hay una sensibilidad. Rijo es un hombre democrático. Muy democrático. Y se proclama feminista. Muy comprometido, feminista y muy comprometido con los derechos que tienen lo que están. De manera que él no va a ser el obstáculo, Lo que más lo necesitan. Yo creo que va a ser un gran aliado. Yo creo que hay muchos aliados en este ministerio. Y tenemos ahí a un Miguel Seara Hackton en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Un hombre coherente, comprometido con el desarrollo humano y sostenible. Y muy consciente de que sin inclusión, sin potenciar los derechos de las mujeres y sin garantía de impulsar lo que están más abajo, no va a haber ese desarrollo por el que él tanto ha trabajado. Muchas gracias por la oportunidad. Tengan la certeza de que estamos haciendo lo que hay que hacer para que las cosas marchen bien en la República Dominicana y que contamos con el presidente de la República, Luis Abinader, para lograrlo. Bueno, ha sido Mayra Jiménez, la ministra de la Mujer. Ya ustedes ven por qué fue que la trajeron de San Pedro de Macorís para la capital. Muchísimas gracias por la participación, Mayra, y ustedes no se nos muevan porque tenemos a continuación una entrevista con Germenos. Así que no se muevan.